Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es jueves 5 de febrero. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Hoy en El Baturrillo, el voto del cabreo y entrevista a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Choca. Suele decirse que quien se enfada tiene dos problemas. Uno, que está enfadado. Y dos, que tiene que desenfadarse. A falta de 3 días para volver a las urnas, se habla mucho del voto del cabreo. Miren, les voy a poner un audio que lleva 3 voces diferentes. La primera es la de Feijóo, el líder nacional del Partido Popular. La segunda es la de Abascal, líder nacional de Vox. Y la tercera es la de Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a estos comicios. El voto del enfado no soluciona ningún problema. Que el voto del enfado es un voto perdido. El voto para hacer mayorías, ese sí que soluciona problemas. Bueno, estas frases del señor Feijóo son un poquito difíciles de comprender. No sé si lo que le molesta es que estemos enfadados, no los de Vox, sino que los ciudadanos españoles estén enfadados, o le molesta que nos voten, o las dos cosas. De hecho, lo que me preocupa es que el señor Feijóo no esté enfadado. Yo entiendo que la gente pueda estar cabreada, pero el cabreo puede servirte para gritar o puede servirte para ponerte a trabajar. Yo también estoy enfadado, pero lo que hemos hecho ha sido ponernos a trabajar en Aragón para demostrar que hay un gobierno distinto. Feijóo y Azcón apelan en estas últimas horas de campaña al voto del cabreo, el voto que capitaliza Vox. Un voto, a juicio del Partido Popular, legítimo, porque, oiga, Azcón también dice estar cabreado. Pero un voto, al fin y al cabo, que aunque contenga razones de ser, es irracional. Decía al principio que quien se enfada tiene 2 problemas. 1, el estar enfadado. 2, el desenfadarse. Pues quien vota a Vox por cabreo está atendiendo a su primer problema, estar enfadado. Esta es la razón de ser. Pero es un voto irracional porque el voto no atiende al segundo problema, que es tener que desenfadarse. El voto a Vox no garantiza el desbloqueo de Aragón, no garantiza la gobernabilidad de Aragón. Insisto, esto no son palabras mías, todo esto desde la perspectiva del Partido Popular. Sigamos hablando del cabreo. Hay otras personas que yo creo, y ahora esto sí que es mi opinión personal, que han de estar muy cabreadas. Y creo que son los lambanistas. Los que votaron a Javier Lambán en 2023, o sea, los socialistas, que han presenciado cómo el sanchismo y cómo Pilar Alegría ha destruido y denigrado todo por lo que luchó Javier Lambán. ¿Qué hará el lambanismo el próximo domingo? ¿Votará al PP por cabreo? ¿Votará a Chunta por cercanía ideológica? ¿Son estas opciones de voto de cabreo? Es decir, hay socialistas, muchos, que van a votar a Azcón, pero Jorge Pueyo, el candidato de Chunta, está aplaudiendo con las orejas. Menuda alfombra roja le ha puesto el sanchismo a Chunta, pero eso es otro tema. Sigamos hablando del cabreo. La técnica sucia, por decirlo suave, que está llevando a cabo el PSOE, que también es para enfadarse, consiste en unas llamadas falsas en un contestador automático que repite, llamando a ancianos, la voz de Marcelino Iglesias, expresidente socialista aragonés, y difunde un bulo en contra del Partido Popular. ¿No me creen? Pues escuchen, que lo tenemos. Hola, soy Marcelino Iglesias. Hola. ¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es esa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el Partido Socialista. Yo cuando escucho esto, yo pensé, anda, mira, han utilizado la inteligencia artificial para generar la voz de Marcelino Iglesias y no necesariamente el PSOE, no necesariamente alguien con cargo orgánico en el PSOE, sino quizás pues, un socialista, sabiendo que el PSOE está en sus horas más bajas, intentando la última de las artimañas. Pero ¿saben qué pasa? Que no es CIA. Hoy Marcelino Iglesias ha sido entrevistado por Alsina en Onda Cero. Escuchen. Yo estoy apoyando a Pilar Alegría, es evidente, porque es la candidata de mi partido y en cualquier caso
bueno, pues lo que ella necesite o lo que ella considere oportuno, yo estoy a su disposición. Es verdad que han aprovechado una grabación, que se ha aprovechado una grabación mía para hacer unas llamadas telefónicas. Y casi le baila la gramática al señor Iglesias, a Marcelino Iglesias. Dice, es verdad que han aprovechado una grabación mía, es decir, tenemos confirmación de que aunque estemos hablando de un contestador automático, la grabación no está hecha por inteligencia artificial. Es decir, Marcelino Iglesias, a propósito, se ha dejado grabar esa frase para ser repetida y llamar a todas esas personas mayores a decirles que el Partido Popular ha votado en contra de la revalorización de las pensiones. Ahora voy enseguida con ese tema. Pero después, ¿cómo le baila ahí el concepto? Dice, han aprovechado... ¿Qué han aprovechado? Han aprovechado un bulo. Han aprovechado que es que el Partido Popular no votó específicamente contra la revalorización de las pensiones. Votó en contra del denominado paquete ómnibus, el decreto ómnibus, el que incluía esa subida de pensiones junto a otras medidas que el Partido Popular rechazaba en su conjunto. Desde luego que es para cabrearse. El voto del cabreo parece que va a ser determinante el próximo domingo y en las relaciones posteriores a partir del lunes 9 de febrero en esas negociaciones entre los partidos políticos. Insisto, quien se enfada tiene dos problemas. Uno, que está enfadado, y dos, que tiene que desenfadarse. Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, alcaldesa, bueno, ¿me oye? sí, espera un segundo y ya te oigo. Vale, Estoy contigo. estamos en directo en el Baturrillo Político. Estábamos escuchando al comienzo, alcaldesa, los audios de las declaraciones de Feijóo, de Abascal, de Azcón, en que hablan del voto del cabreo. Yo quería preguntarle, ¿usted está cabreada? Yo no estoy cabreada, pero estoy ocupada. Y estoy ocupada intentando hacer políticas que compensen las malas políticas que está llevando a cabo Pedro Sánchez y que están desgastando nuestro país y rompiendo nuestro país y rompiendo también la sociedad española. Por eso la sociedad española está hoy más cabreada que nunca. Esa es la realidad, que tenemos un presidente del gobierno que no gobierna para todos los españoles, sino que simplemente se dedica a dar a sus socios lo que le piden, a dar a los independentistas lo que le piden, a dar a los herederos de ETA, Bildu lo que le piden, a los comunistas lo que le piden, y claro, así no se puede gobernar porque no se piensa en el bien común, sino simplemente en su supervivencia. ¿Qué le parecen las técnicas que está llevando a cabo el Partido Socialista? Acabamos de escuchar también unas declaraciones del propio Marcelino Iglesias diciendo que sí, que efectivamente es él, es una grabación suya, la de las llamadas a esos ancianos difundiendo ese bulo de que el Partido Popular votó en contra de la revalorización de las pensiones. Pues me parece que es un ejemplo más de la forma de ser y de la forma de gobernar del Partido Socialista. Lo que estamos viendo no se había visto nunca. Ellos empezaron la campaña diciendo que querían una campaña limpia y firmaron un acuerdo y un papel y eso es lo que dicen, pero luego lo que hacen es totalmente diferente porque nunca se había visto que un expresidente autonómico de Aragón se prestase a grabar mentiras para transmitírselas a las personas mayores, para confundirlas, para engañarlas a pocos días de ir a votar. Eso es juego sucio, eso es una campaña sucia y es una campaña basada en mentiras y bulos. Y refleja perfectamente lo que es el Partido Socialista, que dice una cosa, pero luego la realidad es que hace otra. Dicen que van a luchar contra los bulos y contra los medios que fomentan bulos, pero luego la realidad es que son ellos los primeros en fomentar bulos y mentiras. Y este es un ejemplo más de todo lo que llevamos viendo desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España. El problema es que Pilar Alegría ha sido hasta antes de ayer la portavoz de Pedro Sánchez y por lo tanto eso es lo que ha aprendido mientras ha estado en el gobierno de España y es lo que nos está trayendo ahora a Aragón y a Zaragoza. Ha mencionado, alcaldesa, los bulos, las mentiras y sin insinuar yo nada, quiero hablar precisamente de miedo, bulos y mentiras, porque también le preguntaba si estaba usted cabreada. Estamos en campaña, quedan 2 días de campaña, teníamos que hablar de campaña, pero en el Ayuntamiento de Zaragoza también están pasando cosas. Usted ayer publicaba un vídeo en sus redes sociales explicando qué va a pasar o qué dinero se va a perder en convenios
si Vox no aprueba los presupuestos de Zaragoza el próximo 26 de febrero. Efectivamente, es que eso es una realidad. La realidad es que llevamos desde 2019 gobernando la ciudad de Zaragoza, cambiando las políticas de izquierdas. Hasta este año siempre Vox, habíamos negociado con ellos el presupuesto y lo habían apoyado. Y este año hicimos lo mismo, negociamos un presupuesto conjunto y ellos, cuando ya estaba cerrada la negociación y a punto de presentarlo, de repente desde Madrid les dijeron que no lo apoyasen, que bloqueasen la ciudad, y eso nos obliga a ir a un presupuesto prorrogado. El ir a un presupuesto prorrogado y no tener un nuevo presupuesto para la ciudad decaen millones de euros. Estamos hablando de más de 155 millones de euros que no van a pagar servicios públicos, que no van a pagar inversiones, que no van a pagar servicios sociales, y también decaen todos los convenios que tenemos con las entidades sociales, vecinales, culturales de la ciudad de Zaragoza. Convenios que tenemos con entidades que ayudan, por ejemplo, a las familias numerosas o a las familias monoparentales o a fundaciones como Federico Zanan o Cáritas o la Hermandad de la Sangre de Cristo y la Junta de Cofradías Pero, alcaldesa, o la Tauromaquia. disculpe, Todos esos convenios se caen automáticamente y no se puede pagar. pero al final el presupuesto acabará siendo aprobado porque no se puede convocar elecciones anticipadas en el ayuntamiento. Es decir, después de una moción de censura y una moción de confianza, quizás no en ese orden y me estoy colando, pero usted seguirá siendo alcaldesa inevitablemente y usted va a tener el presupuesto de 2026 aprobado inevitablemente, solo que un poco más tarde. Entonces, entiendo... Vamos a ver, claro, vamos a ver eso. Pero la realidad es que esas entidades ahora mismo no están teniendo su aportación económica por parte del ayuntamiento. Y lo van a tener, si lo llegan a tener, mucho más tarde, ya veremos. Porque este Vox, que había negociado conmigo durante 3 meses un presupuesto, que hemos dado la mano y habíamos ido para adelante, y que lo lleva haciendo así 6 años, nunca antes nos habíamos encontrado con que rompiese su palabra. Es que este Vox es otra cosa diferente, no es lo que era anteriormente. Anteriormente apoyaba al Partido Popular para cambiar las políticas de izquierdas, pero es que ahora estamos viendo que ya no es eso solo lo que quiere, con lo cual vamos a ver cómo reacciona Vox pasado el 8 de febrero, y a partir del 9 de febrero nos sentaremos a hablar y espero que reaccionen, pero no me parece que sea una fórmula de fiar, porque claro, lo que están haciendo es bloquear la ciudad y perjudicar a miles y miles de zaragozanos vulnerables que necesitan esas ayudas para llevar a cabo sus actividades, que ahora mismo, de momento, no tienen esos fondos que deberían de tener garantizados. Y por eso vamos a ver cómo se reacciona, pero la única alternativa que yo creo claramente que todos los aragoneses y todos los zaragozanos tenemos que tener claro el domingo es que si realmente no quieren estar sujetos a bloqueos, a cambios de opinión o a que por intereses partidistas desde Madrid se den instrucciones que sean perjudiciales para la gente de Zaragoza, como es lo que ha pasado con el bloqueo al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, pues lo que hay que hacer es votar al Partido Popular, que es realmente el que representa a la mayoría, que necesita tener estabilidad para no estar sujetos a estos vaivenes de Vox que sin duda no son beneficiosos ni para Zaragoza ni para Aragón. Hombre, está claro que es el Partido Popular quien a más aragoneses representa. Ahí están los votos y ahí está el número de escaños en un sitio, de concejales en otros. Volviendo al... Y el que más estabilidad da y el que más experiencia de gobierno tiene, porque hay que recordar que Vox nunca ha gobernado y que cuando estuvo gobernando unilateralmente decidió salirse de los gobiernos autonómicos porque le interesaba también a Vox Madrid, intereses partidistas, una vez más, de Madrid, que rompen su compromiso con los aragoneses. ¿Para qué piden el voto si luego no quieren gobernar? Es que eso también hay que reflexionarlo, porque aquí los que sabemos gobernar a las duras y a las maduras somos el Partido Popular, porque tenemos la experiencia y porque lo estamos haciendo. Y necesitamos estabilidad para que el presidente Azcón no esté sujeto a lo que le vayan como le suene el teléfono al candidato de turno que tenga aquí en Vox en Aragón. Necesitamos una estabilidad porque no se puede estar cambiando de parecer simplemente en función de cómo le vayan las encuestas a Vox.
Volviendo al tema del presupuesto, ayer tuvimos a la portavoz adjunta de Vox, a la Ujú. señora Eva, ¿A Eva, Eva? a Eva Ujú. Torres, sí, a la señora Torres, y nos comentaba que lo que ellos quieren en definitiva es echar para atrás el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones, y nos decía, le acusaba a ustedes de haber roto un pacto que tenían entre ambos de intentar retrasarlo lo máximo posible hasta que Pedro Sánchez dejase de ser el presidente de España para desde Moncloa la alternativa a Pedro Sánchez cuando llegue en 2027, poder tumbar la zona de bajas emisiones en toda España desde ahí. Yo siento mucho que eso lo haya dicho la portavoz adjunta de Vox en antena, porque eso es faltar a la verdad, porque la realidad y la única realidad es que ahora mismo Zaragoza tiene una ordenanza de zona de bajas emisiones aprobada gracias también a la abstención que nos dio Vox para que pudiese salir adelante, que la ley nos marcaba que tenía que entrar en vigor la zona de bajas emisiones con su régimen sancionador el 12 de diciembre de 2025 y esa era la última fecha tope para no perder los fondos que nos da el Gobierno de España, las bonificaciones al transporte público y que no tuviésemos que devolver 11 millones y medio del año 2025 y otros 11 millones y medio del año 2026. Y esa es la única realidad. Hay que cumplir con la ley, no se podía retrasar más y además no podíamos poner en riesgo 23 millones de euros que nos recibiese la ciudad y que a los ciudadanos les costase más caro el transporte y que lo tuviésemos que devolver. Entonces, no está diciendo la verdad, porque no se podía retrasar más y porque la ley ya está en vigor desde el año 2022 y la ordenanza de Zaragoza desde el año pasado. Es que no había ningún pacto. Es que el pacto era que íbamos a tener que poner la zona de bajas emisiones y cumplir con la ley hasta que volvieron a llamar desde Madrid y le dijeron poner ahora este tema de las sanciones como requisito para los presupuestos. Y esto pasó en noviembre del 25, cuando la ordenanza y su apoyo ya estaba. Entonces, está faltando a la verdad y es muy triste que los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza tengan que estar engañando a los zaragozanos porque esas son las instrucciones que reciben desde Madrid. Entonces yo creo que esto tiene que hacer reflexionar de verdad a tantos y tantos zaragozanos que nos estén escuchando, que el domingo tienen que salir a votar por nuestra comunidad autónoma para que Aragón no se pare, para que sigamos creciendo, para que sigamos transformando Aragón y Zaragoza en el mejor lugar para vivir y para tener un proyecto de vida y hacerlo con estabilidad, sin que esté sujeto a intereses partidistas desde Madrid. Yo creo que necesitamos tener autonomía y voz propia aquí en Aragón y eso lo va a dar el Partido Popular, no lo va a dar Vox, que ya nos lo ha demostrado en muchas ocasiones, lamentablemente. Dos cuestiones más, alcaldesa, y le dejo ya libre. Muchísimas gracias de antemano por dedicarnos este tiempo. Le hemos visto también en sus redes sociales teniendo una conversación con el candidato de su partido, con Jorge Azcón, en el aeropuerto de Zaragoza. ¿Qué planes tienen? Bueno, yo creo que es importante que tengamos una mejor conectividad y más líneas aéreas desde el aeropuerto de Zaragoza y eso solo lo podemos hacer con estabilidad y con un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, porque hay que hacer aportación económica para tener una base de líneas aéreas que nos conecten con Europa y tenemos el compromiso, tanto el presidente Azcón como yo como alcaldesa, de ponerlo en marcha y de sacar esa licitación, poner fondos. En el presupuesto, de hecho, hay 500.000 euros para poder impulsar esa base y esas líneas aéreas. Y necesito que se aprueben los presupuestos, como se han venido aprobando siempre los años anteriores, y necesitamos también que Jorge Azcón sea presidente con estabilidad y con mayoría absoluta, si pudiese ser, para no tener que estar sujetos a que vengan otros partidos a bloquear Entonces, esta y tantas alcaldesa, medidas. ¿usted cree que hay tiempo, hay margen desde el 9 de febrero con los resultados de las urnas en la mano hasta el día 26 que se vota el presupuesto de Zaragoza en el ayuntamiento a que Vox cambie de parecer? Me encantaría que pasada la vorágine de las elecciones y las instrucciones desde Madrid ya no sean bloquear a la ciudad de Zaragoza, sino que sigan haciendo lo que han venido haciendo desde el año 2019, apoyar al Partido Popular para que juntos cambiemos las políticas de izquierdas. Eso es lo que han hecho en el pasado y eso es lo que me extraña
pero muy a mi pesar no están haciendo en el presente. Espero que a partir del 9 de febrero cambien de opinión. Por si acaso, yo lo que les diría a todo el mundo es que la mejor garantía para echar a Pedro Sánchez, para cambiar el momento que estamos viviendo en España ahora mismo, es votar al Partido Popular, unificar el voto en el presidente Azcón y no tener que estar sujetos a minorías que siempre pues no sabes muy bien por dónde van a reaccionar, porque no tienen las mismas reglas que un partido de gobierno estable y con años y años de experiencia. ¿Se refiere usted a Aragón Teruel existe? Me refiero a que hay que concentrar el voto en el Partido Popular. Alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, gracias, buenos días. Muchísimas gracias, hasta luego, un saludo a todos los oyentes. Hemos tenido esos problemas de conectividad al principio de la entrevista con la alcaldesa, se nos ha comido el tiempo, había más cosas en el tintero y han pasado también más cosas hoy en Aragón. Lucía González, buenos días. Buenos días, Juan. Sí, hemos buceado por los principales medios digitales. Comenzamos con El Español de Aragón. Salazar admite en el Senado que cobró en sobres del PSOE y que nadie le pidió dimitir tras las denuncias por acoso sexual. Pero claro, Juan, una comisión de investigación en el Senado da para mucho. Misma noticia, distinto titular, El Heraldo de Aragón. Salazar niega que Pilar Alegría comiera con él tras su cese para pedirle silencio sobre la financiación del PSOE. Bueno, ya hemos hablado, ya hemos escuchado también mucho sobre Salazar, el amigo íntegro de Pilar Alegría, y también muy oportuna una comisión de investigación en el Senado sobre el íntegro amigo de Pilar Alegría, el presunto acosador, justo a falta de 2 días para volver a las urnas. Así es, vamos con el periódico de Aragón. Zaragoza vigila la crecida del Ebro. El agua ya cubre algunos paseos de las riberas. Aunque por ahora la situación no es alarmante, las últimas precipitaciones obligan a extremar la precaución ante las posibles crecidas de los ríos. Muy atentos, por favor, queridos oyentes, a la EMET, a los avisos de la EMET, sobre todo aquellos que puedan estar o residir o pasar por zonas inundables. Finalizamos con Aragón Digital. Izquierdo dice: el PAR ofrece estabilidad y soluciones reales, lo contrario que los partidos extremistas. El Partido Aragonés ha celebrado este miércoles su mitin central de campaña en Calamocha. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Mañana es el último día de campaña. Pasado día de reflexión. Y pasado, o sea, es el domingo, pasado mañana, volvemos a las urnas. Queridos amigos, gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós.